Hay quienes prefieren estar afuera, hay quienes prefieren estar adentro, o hay quienes prefieren romper el límite entre estas dos. Estamos en Casa Lupita, una casa restaurada del año 1800, en donde el límite entre el interior y el exterior, en la mayoría de sus espacios, se hace prácticamente invisible. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en el centro de Mérida, muy cerca del barrio La Mejorada, y me gustaría presentarles a la que va a ser nuestra siguiente presa. Les presento Casa Lupita. Como pueden ver, Casa Lupita no pasa desapercibida por ese tono lavanda que nos hace voltearla a ver inmediatamente. Además, resalta mucho en ella el hecho que tenga estos dos arbolitos, cosa que fue posible solo gracias a que la casa se encuentra retraída aproximadamente 1 metro con respecto a las casas de un costado. Esto pasa porque, según nos contaron, antes tanto el predio de la derecha como el de la izquierda eran uno solo, y esto era lo que servía como una especie de cochera a través de la cual pasaban los carruajes. Pero bueno, eso es lo que nos contaron. Si ustedes tienen otro dato, compártanlo en los comentarios. Creo que ya hablamos suficiente de lo que hay acá afuera. ¿Por qué no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro? Una vez estando tras muro... Olvidé mi cubrebocas. Toma 2. Una vez estando tras muro, nos recibe un remate visual hermoso, y no solo hermoso, sino también perfecto. Pero ahorita les voy a contar por qué es perfecto. Desde el momento en que entramos a esta casa, se hace sentir la esencia y personalidad de quien la habita. A diferencia de las otras casas que habíamos visitado anteriormente, esta casa no está pensada para un público viajero que viene de paso simplemente por la ciudad. Y eso lo podemos notar en la decoración. Una decoración con muchísima personalidad. Incluso todos los muebles fueron hechos a la medida especialmente para este proyecto. Por acá además podemos ver este muro, que además de ser súper ancho, si quieren aquí podemos ver, igual es más de un Roger de ancho, como un Roger .25 de ancho. Es justo el paso por donde antes cruzaban los carruajes. Un dato curioso también es que únicamente existían las primeras 2 crujías, que son las piezas con las que vamos a empezar el recorrido. Por acá también se hacen presentes estos elementos decorativos del piso, en donde se decidió mantener un piso casi monocromático, pero con este detalle para resaltar un poco, pero para que no robara tanto la atención. Y siguiendo con el recorrido, aquí llegamos a estos escalones estilo cantilever. De hecho, se hacía presente también en Casa 52 o Casa Jade. Es una técnica que se denomina cantilever, que lo que busca es tener una parte fija. Aquí se dejó una viga que está adentro de este muro para darle la solidez y estabilidad que requieren estos escalones. Pero, a diferencia de esta se restauró y se incorporó una viga para mantenerle y darle mayor solidez. Sólido. Y por acá llegamos a donde la magia sucede. Este es un espacio de trabajo diseñado y hecho especialmente para Lupita. Lupita se dedica al diseño de moda y joyería, por eso decidió incluir este espacio dentro de la casa, en donde tienes ese sentimiento de amplitud. También es un espacio completamente privado, cosa que es necesaria si vives en una calle muy transitada del centro. De hecho, estos muros anchos son lo que nos permiten que no entre el sonido. Algo que se hace presente es este piso de cemento pulido, donde se incluyeron estos elementos decorativos de mosaicos, estos pisos de pasta como si fueran chispitas de chocolate. De aquí esta mesa que la verdad me encanta. Si pudiera, tuviera una así en mi casa. Esta mesa tuvo que ser colada en sitio debido a las dimensiones que tiene, y es aquí donde Lupita hace su trabajo y hace la magia. Un dato curioso es que estas ventanas antes no existían. Estaba esto completamente abierto.
Sin embargo, como Lupita tiene mascotas que son gatitos, y sabemos lo travieso que son los gatitos, un día se encontró con uno de ellos cruzando por esta viga. Que igual y desde aquí no se ve tan alto, pero son como 5 metros. Ahorita que lleguemos a la cocina van a ver. Por eso que decidieron cerrarla para que ya no volviera a suceder. Ah, y todo esto pasó al día siguiente de que vinieran los bomberos a bajarlo de un árbol. Por acá llegamos a la sala de tele. Una sala de tele súper a gusto, súper cómoda, ideal para echar un dominguito de YouTube y ver todos los capítulos de Trasmuro. Bueno, puede ser domingo, lunes, martes, realmente cualquier día es bueno para ver todos los capítulos de Trasmuro. Pero bueno, hoy nos toca grabarlos, no verlos. También de este lado podemos encontrar este mosaico que sirvió para recubrir la pared. Son pisos de pasta que además quedan muy bonitos. De nuevo, con todos estos muebles hechos a la medida que se hacen presente en toda la casa. Y por allá, si seguimos con esta línea, nos encontramos con esta ventana. Ventana que, como recordarán, da exactamente a la fachada. Es esa que se encuentra junto a la puerta, en esa fachada de tonos lavanda hermosa. Si seguimos por acá, nos encontramos con estas puertas muy bonitas que además funcionan como con un carril, con una riel que se decidieron alargar, se alargó la riel para que sea un elemento decorativo más de la habitación, que además sirven para darnos acceso a la cocina. Y llegamos a la cocina, una cocina muy amplia que además, como recordarán, aquí podemos ver esa viga de las que le hablaba hace rato. Imagínense que ya vieron qué alto está. Esa es la viga en la que se quedó atorado el gatito. Ya se dan una idea de la amplitud que tenemos en este espacio. Además, se incluyó esta barra, lo cual permite tener un desayunador o comedor para hasta 6 personas. Podemos notar que también se decidieron incorporar estos elementos decorativos. Por acá, por ejemplo, vemos estas esculturas de Jorge Guerra, muy bonitas y que le dan muchísima personalidad. Y siguiendo el recorrido, llegamos a la sala. Este espacio que de entrada nos da ese sentimiento de amplitud por sus techos de doble altura. Como podemos ver, incluso en estos techos están reforzados por vigas que antes eran rieles de truck, como les había contado en ocasiones anteriores. Y además estos tonos neutros es lo que también nos dan este sentimiento de amplitud, cosa que se hace presente también en la parte de abajo, en los pisos, donde podemos ver este estilo cremita con gris, de nuevo para que no sea el centro de atención el piso. ¿Y se acuerdan que les dije que todos los muebles de aquí eran personalizados? Pues échenle un ojo. Aquí podemos notar cómo en esta mesa se replicó el patrón de los pisos de pasta y los mosaicos que tenemos aquí abajo. La verdad es que quedó increíble, todo personalizado. Y por acá, seguramente ya habrán notado este hermosísimo marco de puerta. De hecho, este no es el original, pero es una réplica exacta de la que se encontraba en esta casa. Podemos notar la influencia francesa, cosa que probablemente quien ha visitado Mérida lo habrá notado en Paseo de Montejo y en otras avenidas, la influencia francesa que tenemos en la ciudad. Y de este lado tenemos estas columnas, un estilo corintio, que ya estaban presentes en la casa y que se decidieron restaurar, que armonizan perfecto con este ventanal que tenemos casi de piso a techo, que además nos permite eliminar el límite entre el interior y el exterior. Y por acá llegamos a este espacio exterior que está increíble. Tenemos esta mesa que sirve como comedor, esta mesa con pisos de pasta y herrería, los acabados muy bonitos, que también se hacen presentes en esta lámpara que va casi hasta el techo. Y si nos vamos un poquito más para atrás, nos encontramos con esta sala que perfectamente podría ser una sala interior, pero en esta ocasión se decidió mantener el exterior. También se hacen presentes, como les comenté, todos los muebles son hechos a la medida. Aquí tenemos este estilo mesa que también pueden funcionar como banquitas, por si un día tienes muchas visitas, pues puedas separarlo y tener 9 lugares más. Permítanme tantito. Y para quienes tengan un poquito de toque como yo, ¿se acuerdan de ese remate visual del que les hablé al principio? Que les dije que además de ser hermoso era perfecto, pues échenle un ojo. Esto es a lo que me refería.
Si ustedes se fijan, podemos notar cómo le dieron esta continuidad al espacio que le da esa simetría, tanto de la entrada hasta el final. Y eso se deja ver perfectamente tanto en la piscina como en la jardinera que se encuentra a un costado. Además de todo esto, de esta simetría y esta estética, también tiene una parte práctica. Resulta que la piscina sirve como un método para refrescar el aire, de tal manera que sople el aire, permitiéndolo refrescarse y entrar a una temperatura menor. Otro elemento decorativo que además es funcional es este muro que decidieron incluir en donde se esconden los grandes secretos de la limpieza de esta casa. No es cierto, sirve como closet de servicio. Y por este lado tenemos el baño, en donde podemos ver este lavabo de piedra volcánica hermosísimo que además armoniza con las paredes de cemento pulido acompañados de este mosaico en forma hexagonal de pisos de pasta. La verdad es que es un baño bastante agradable y no lo logran sentir ustedes, pero huele muy rico. Y de este lado tenemos la regadera con un piso de mármol hermosísimo, de nuevo resaltando el tema de la decoración, y con esta regadera que cae desde arriba. Ya saben, mis favoritas son las de arriba, no las del frente. Y si continuamos por acá, llegamos a la entrada de la recámara principal. Pero antes me gustaría mencionarles algo que olvidé. De este lado tenemos este muro en donde se decidieron incorporar estos elementos decorativos estilo Rajuela que parecieran como simular un muro de escalada a nivel experto. Y llegamos a la recámara principal. Esta recámara de entrada me hace sentir que estoy en un hotel de 5 estrellas. No solo por el hecho de tener inmediatamente afuera la piscina, sino también por el hecho de la excelente decoración y el orden y pulcritud que existe en toda la habitación. Que ya quisiera yo tener mi cuarto así de limpio, sino también por toda la decoración y los elementos que armonizan en toda la habitación, en donde además son exactamente simétricos, de tal manera que tienes tu cama king size y de lado tus 2 cabeceras. Tenemos este cuadro de un artista de apellido Pliego. La verdad es que está muy interesante y yo estoy seguro que si nos quedamos viendo y analizando encontraremos hasta algunos mensajes ocultos. Siguiendo de este lado llegamos al baño. Súper bonito, muy bien armado, muy completo, en donde tenemos este lavabo de mármol precioso que armoniza con el color igual tono grisáceo y cemento pulido junto con el acabado de pasta. Y por acá tenemos la regadera, y además todo el piso es de mármol, incluido esta banquita de apoyo y de sustento, y con esta regadera de nuevo que cae desde arriba, enorme, y además que nos permite este ventanal abrir, y si el día de mañana hay un día caluroso y nos queremos bañar casi que al exterior, pues el poder hacerlo. Me urge tener una regadera como esta. Y si continuamos por acá, llegamos al closet que estoy seguro va a ser la envidia de muchas y muchos. Este closet vestidor que es prácticamente un corredor en donde tienes todos los cajones, tenemos tanto zapatera, tenemos para vestidos, para ropa y una infinidad de espejos, bueno en realidad son 4, nos permite ahora sí que vestirnos y quedarnos guapísimos. Y por acá el clásico tocador, con muy buena iluminación para poder retocarnos. Ahorita llegamos allá. Llegamos a la recámara secundaria, en donde podemos ver que al igual que en la anterior, se hace presente esta cabecera con los pisos de pasta, muy bonitos y que armonizan perfecto con la decoración. Y por acá tenemos el baño, de nuevo un baño muy similar a los anteriores, muy lindo y con los colores igual neutros que se hacen presente en la casa. Y por acá vamos a romper el límite entre el interior y el exterior. Y algo que me encanta de esta habitación es que nos permite ver en qué estación del año estamos. Es una habitación cambiante, en donde tenemos estas enredaderas que se dejan ver ahí atrás al fondo, que cuando llega la primavera y la parte de verano se tornan todas verdes, cubriendo toda la pared con follaje. También nos acompaña este árbol, este es un árbol de aguacate, es aguacate de la región, a diferencia del Hass es un poco más grande y con una consistencia un poco más cremosa. Y hasta arriba logramos ver esa enredadera, estilo como de cactus. Esa es una enredadera de pitaya. Es una fruta muy típica de la región, muy jugosa y muy dulce. Si no la han probado, se las recomiendo.
Y por este lado hay un espacio más que me gustaría enseñarle. Acompáñame a recorrerlo. Y por acá arriba llegamos a un espacio que es como una terraza, de hecho es una terraza que se decidió incorporar al proyecto para tener un espacio en el cual venir a leer, venir a relajarse. Digo, Mérida es bastante plano, pero pues, la verdad es que también se tiene una bonita vista. Y algo que me encanta de este lugar, digo, además de que tiene un montón de compartimientos para guardar las cosas, aquí tienes esto, quieren echar un ojo, miren, la verdad es que no hay nada, pero pues está para llenar. De hecho tiene una toma de agua, así que puede ser una hielera, al que le gusta la fiesta. Por acá, el vecino todavía es un proyecto que no se ha restaurado. Y algo bien interesante es ver cómo la naturaleza ha recuperado su terreno. Miren ese árbol, cómo las raíces ya quedaron completamente arraigadas a la casa. Amigas, amigos, hemos llegado al final de otro capítulo más de Trasmuro. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Quisiera aprovechar este momento para agradecer a Lupita y a Binomio Taller por todas las facilidades. Espero que estén disfrutando de este contenido y no olviden suscribirse, darle clic a la campanita para estar pendiente de todos los videos que vamos a subir, darnos like y de paso pasarnos todos sus comentarios. Y nos vemos la siguiente ocasión, Detrás del Muro.